professió, Xavi Barrachina. La imatge, Xavi Barrachina. El director de so, Xavi Barrachina. Barrachina. A ver, Fran, cuéntame cosas. Cuéntame. Dile a la cámara quién eres. Pero esto va después, ¿vas a transcribirlo escrito o va a ser Todo grabado. todo grabado? Cortaremos por donde te guste. Vale. Pues nada, yo soy Fran Parreño, ilustrador desde no sé cuándo, porque ya con los estudios empezaba a tener encargos y demás. Y eso, resido ahora en Valencia, después de estudiar ilustración en Alcoy y Bellas Artes en Valencia, y haciendo en marcha como freelance. La verdad es que ahora, hasta ahora con mucha suerte, porque eso, con más encargos que menos. Y a ver, tú empiezas, tu formación es de ilustración, Sí, es un módulo es un módulo. superior. Sí, era eso, no sé el nombre de técnico que tenía, es decir, un ciclo formativo de técnico superior en diseño, una cosa de estas que era ilustración, 2 años, en el que, pues eso, era después de bachiller, tenías acceso a este tipo de módulos. Cada vez quedan menos, porque por ejemplo antes en la escuela esta de arte donde yo estudié había de interiorismo, de moda, de diseño gráfico, y todos van subiendo de rango. De hecho el de diseño gráfico creo que ya llega a ser diplomatura, 4 años, no sé exactamente muy bien cómo es, pero está subiendo de rango, y el de ilustración aún es raro, porque precisamente la ilustración es de las cosas que más gente está cogiendo, y sin embargo se ha quedado todavía en un ciclo de 2 años. Son 2 años, eso, pues ya empiezas a tener asignaturas de proyectos de ilustración, de técnicas de ilustración, aún combinas con cosas que, bueno, pues teníamos inglés, teníamos formación y orientación laboral, que sí que tiene sentido que estén ahí, pero que luego son asignaturas pajarito, que se decía. Y eso, son 2 años del ciclo, luego te dan unas prácticas en empresa y una reválida o proyecto final que tienes que entregar y demás. Pero, por ejemplo, en la Escuela de Arte se enfocaba de tal forma que la asignatura de proyectos, algunos proyectos eran proyectos reales, concursos de carteles, a lo mejor algún convenio con alguna editorial o con alguna cosa, entonces ya empezabas a tener lo que era una formación laboral real. Y de hecho yo de ahí tuve la suerte de ganar algún concurso, ya a partir de ahí me llamaron de un sitio, de otro y tal, y ya te digo, pues mis primeros encargos, yo combinaba los estudios y ya empezaba a hacer más. ¿Te entras de Bellas Artes trabajando? Sí. Y de hecho, pues eso, yo tuve la suerte de costearme, aparte de con las becas, con encargos. Pero bueno, tú tenías destreza. A ver, a mí, Fran Parreño, yo primera vez que escuché Fran Parreño fue por mi hermano, que estudiaba contigo, claro. Y me decía, yo dibujaba muy bien, hasta que entré y vi cómo dibujaba Fran Parreño. Y me entró miedo en primera carrera. Entonces, tú siempre has sido un virtuoso, has trabajado mucho de pequeño. Un poco de todo. ¿De dónde te nace esa vena? A ver, yo desde pequeñito me acuerdo yo por circunstancias de mi padre y eso, estuve viviendo fuera unos años, viví en Tarragona, viví en Cartagena, fui rodando por España, y me acuerdo de bien pequeñito, pues, de estar en mis casas, o sea, tengo la imagen de, pues, a lo mejor cuando fui a Tarragona tenía 6 años, y de estar en mi casa, pues es que eso me imagino se lo pasaba a muchos niños, de estar creando mis propios juguetes, dibujando todo el día. Épocas más, épocas menos, porque luego cuando fui a Cartagena viví en un sitio que teníamos una placeta, entonces estaba todo el día en la calle, dibujaba menos, pero siempre me acuerdo de estar haciendo cosas en casa y pasarlo, divertirme muchísimo, y ser algo innato en mí el estar dibujando. Luego ya cuando empieza a formalizarse un poco la cosa, en bachiller artístico y demás, siempre he sido de los que más facilidad han tenido en clases, no lo voy a negar, pero no me considero que sea una persona súper virtuosa, que siempre era el niño maravilla, que de pequeño ya apuntaba maneras. De hecho, yo me acuerdo, por ejemplo, en la ilustración que estábamos hablando, había un compañero mío que era abismal, o sea, era brutal como dibujaba, tenía una facilidad que eso es tener el talento del dibujo. Y yo combinaba un poco, pues eso, sí que considero que tengo cierta facilidad para las cosas manuales y dibujar y demás, pero además creo que también he tenido bastante empeño y sobre todo las cosas muy claras de cabeza, es decir, quiero esto, ya por aquí voy, y no desviarme con otras cosas. Vale, entonces tú terminas el bachiller, pasas de ahí al módulo y del módulo... Y del módulo a la carrera. Y eso ya, así laboralmente, cuando hice ilustración, allí, bueno, estando un día ahí trabajando en la asignatura de proyectos, vino un señor de una productora de vídeos de ahí de Alcoy que buscaba ilustradores. Además, súper curioso porque me pareció todo súper... Eso que dices, de aquí no seguro que se saca nada en claro. Y hicieron una entrevista a los ilustradores, yo ni fui porque me pareció todo muy, no sé, un poco de aquí esto es más Mario que otra cosa.
Y sin embargo no les gustó ninguno de los que fueron de mis compañeros. Por una cosa rocambolesca acabé hablando un día con ellos, empecé a trabajar con ellos y ya te digo, desde mi primer cliente fijo, digamos, eran ellos. En la productora esta que empezó, bueno, me contrataron conmigo primero para hacer una especie de animación piloto, para que les hiciese los diseños y demás. Eso no cuajó, pero sin embargo a los años empezaron a hacer una cosa que se llama como centros tematizados, tipo museos, que se hace mucho ahora, sí, pues, pero no un museo de vitrinita y el objeto, sino, pues por ejemplo, se hizo en Segorbe, se hizo el primero con motivo de las fiestas tradicionales de allí. Y eso, se cogió un local y se hizo, pues eso, hablando de las fiestas, de la tradición, de lo que se hace esos días. Y ahí empecé a meter mucha ilustración. Entonces yo empecé a tener mis primeros encargos así ya bastante serios con ellos. Y eso todo eso durante la carrera, luego fue a acabar la carrera y empecé ya a funcionar por el mundo editorial. A tope, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vaya. Sí que también es mucho de decir, tengo trabajo, he terminado el módulo, puedo dedicarme a trabajar y a explotar lo mío, pero decidir estudiar también es un poco de... Pero, ¿no te costó un poco decir, quiero trabajar? No, porque yo esas cosas de trabajo las tenía como algo que no... ¿Esporádico? Claro, sí, claro, yo no sabía hasta qué punto iba a cuajar todo eso hasta el tiempo que ha cuajado. Entonces era, bueno, pues de aquí me voy sacando mi dinerillo, voy haciendo mis trabajos, me lo pasaba muy bien, porque eso eran los primeros encargos y demás, y además la empresa se trabajaba muy bien, me daba mucha libertad y demás, eso era algo que era más un divertimento que pensar en trabajo real. Y además yo lo reconozco, en aquel momento, por ejemplo, el primer año lo pasé bastante mal con un par de profesores que tuvimos en la carrera que no estaba muy a gusto, tú no sabes quiénes son, vosotros quiénes. Y ese momento que dije, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Pues yo ya empezaba a tener mis trabajitos y demás. Me acuerdo que decía a mis padres, yo si en medio año, en 3 meses la cosa no cambia, a la porra la carrera me vuelvo al pueblo a trabajar. Y en aquella época me consideraba súper capaz. Y ahora hoy día miro atrás y digo, ¿qué hubiese hecho, Dios mío? Sí, ¿verdad? Porque venía de ilustración, y una ilustración, digamos que por aquello que decías de la facilidad o del niño maravilla de clase, y en ilustración sí que pegué un subidón de la leche. Para mí cuando entré en ilustración fue como dejar de estudiar por obligación y estar ahí porque quería. Entonces iba súper motivado, era el primero en llegar a la clase y con el lápiz ya cargado de venga, va, qué bien que me pongo. Y ahí sí que, pues eso, la verdad es que ahí sí que pegó un buen subidón y empezar a hacer de dibujitos bien hechos, del bodegoncito de clase o de casa y los dibujitos del blog, a empezar a realizar trabajos que pues eso, ya empezaban a rozar la dignidad profesional, por decirlo de alguna forma. Entonces, te está diciendo esto... No, ¿por qué? Así, porque eso, en ese momento yo de repente me vi de, pues eso, de hacer unos dibujitos a empezar a tener trabajos laborales y decir, ostras, ya está, ya lo tengo todo hecho, ya soy capaz de todo, me creí en aquellos momentos. Y eso, y ahora me veo atrás y digo, madre mía, pues no me queda bien por recorrer. Que al final la experiencia de la carrera fue buena. Muy buena, sobre todo por lo que uno decía, la gente decía, ahí lo mejor que vas a sacar de la carrera son tus compañeros. Y en efecto, he tenido unos profesores, menos de lo que cabía esperar en una facultad, pero sí, las experiencias positivas a nivel de profesional las saco de los compañeros, de abrirme mucho los ojos, de ver que no solo estaba bien hecho lo que yo creía que estaba bien hecho, o de cosas que a mí no me gustaban porque no era capaz de analizarlas y de verlas desde otro punto de vista. Y eso y gracias a, sobre todo me acuerdo en los pisos en los que yo estaba, he compartido piso con compañeros de carrera y demás, hubo... El ambiente, ¿no? Sí. Porque estabas con gente que también estudiaba. Claro, eran amigos, eran compañeros de la carrera, además éramos, en aquella época recuerdo que nos juntábamos así gente que estábamos muy apasionados por lo que hacíamos. Gente de pintura, gente de escultura, pero bueno, eso te contaba del piso porque hubo una época que estuvimos sin televisión. Y esa época al final se alargó a 2 años o 3 años o puede que más. Entonces cuando después de cenar nos quedábamos en el comedor a lo mejor todos hablando, pues el hecho de no tener televisión afortunadamente nos hacíamos eso, ¿cómo en clase hoy? Tal, lo que sea, salían a coalición, conversaciones, o había, me acuerdo que siempre había un libro de Velázquez, que era muy friki y muy poético, pero había un libro de Velázquez en la mesilla del comedor, porque se lo regalaron y uno de mis compañeros era un puto desastre y siempre lo tenía en la mesa. Y no estaba ahí porque nos gustaba ese canción, porque era un desastre chaval y siempre estaba por ahí tirado. Y lo típico que estábamos ahí charrando, uno lo cogía y nos poníamos y a lo mejor luego el libro se acababa por ahí bajo de la mesa otra vez, pero ya estábamos hablando de lo nuestro, ya estábamos ahí, eso, gente con mucha pasión. Yo soy muy enamorado de lo que hacíamos. O sea que gracias al desastre del compañero de piso también tiene la vocación ahí todos los días del librito, de hablar de ello,
de tal. Y tú, lo que es la técnica en cuanto a trabajo, ¿qué te ha movido, qué te inquietaba Acuarela? No, eso ha sido una cosa... A ver, sí que es verdad que eso, que el 80% o el 90% de mi trabajo hoy día es acuarela. Pero eso ha sido una cosa que cuando la gente me dice, es que tú eres un buen acuarelista. Y digo, yo acuarelista no soy. Y miro atrás y digo, ostras, sí que es verdad que he acabado aquí especializándome en esta rama, pero no era algo que dijese, es algo que me gusta, sino sin darme cuenta, a lo mejor los primeros trabajos por comodidad, porque es una técnica que, bueno, que en un reducido espacio de trabajo pues puedes trabajar cómodo y demás. Y empecé por ahí, empecé, me sentí cómodo, seguramente pues sí que subjetivamente había algo ahí que me estaba funcionando bien. Y eso a día de hoy que yo me imagino que muchos encargos que me llegan es por la especialización de la acuarela, de la calidez y esas cosas. Pero no, yo nunca he sido de persona así como por ejemplo me veía en la carrera gente que decía que técnicamente lo tenía muy claro, decir pues era muy cocinas, de voy a probar óleo y voy a probar esto y voy a probar de hacer estas guarradas y yo no, yo siempre técnicamente no, o sea, me he planteado ciertos aspectos, pero nunca la técnica ha sido una cosa que me haya preocupado, sino cuando he tenido algo que hacer, con lo que más innato me ha salido, lo he hecho. No en pensar, bueno, voy a estar un tiempo trabajando con esto, voy a estar un tiempo trabajando con lo otro. Nunca. ¿Tú nos enseñas algo así de claro. Un poquito de cada...? Voy a ver la cámara. Claro. Que esto graba 20 minutos.